La Sirenita Live Action está por estrenar, así que este es el momento perfecto para que sepas mucho más acerca de este personaje, cómo surgió y todas las adaptaciones que ha hecho Disney, que no son pocas. Aquí encontrarás de dónde viene el personaje realmente, su historia LGBT y también varios detalles que seguro no sabías. O bueno, al menos eso espero. Soy Ileana de Atomo Network y antes de que empiece el video te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. ¡Comenzamos! Número 1. Sí, todos conocemos a la Sirenita por la película de Disney, pero en realidad, primero fue un cuento para niños escrito por el danés Hans Christian Andersen. Número 2. Seguro te suena porque este hombre también escribió otros cuentos muy famosos, como El Patito Feo y Las Nuevas Ropas del Emperador, entre muchos otros. Número 3. La Sirenita fue publicado originalmente en 1837 y la historia es en realidad bastante trágica y no como la pinta Disney. Número 4. Para empezar, el príncipe ni topa a la Sirenita. Sí, ella lo salvó de ahogarse en su cumpleaños, pero el príncipe jamás se enteró, pensando más bien que una mujer en un templo lo salvó del océano. Número 5. En el cuento de Andersen, las sirenas viven 300 años, sin embargo, no poseen un alma y en lugar de eso, al cabo de su vida, se convierten en espuma de mar. Número 6. Sabiendo esto, tiene un poco más de lógica que la Sirenita quisiera convertirse en humana, ya que anhelaba tener un alma y llegar al cielo. Pues cada quien lo suyo, ¿no? Número 7. Para lograrlo, va con la bruja del mar, que le ofrece una poción que la convertirá en humana a cambio de su voz, en realidad de su lengua. Y si logra conquistar al príncipe y casarse con él, podrá obtener un alma humana e ir al cielo, teóricamente. Número 8. Pero no es tan bonito como lo pinta Disney, ¿eh? No. Para la Sirenita, cada paso es como pararse en cuchillos. Cada momento sufre dolor y tampoco puede hablar ni comunicarse con el príncipe. Número 9. Por cierto, para agregarle más sufrimiento a la Sirenita, este güey súper no se enamora de ella. Sí, se convierte en su compa y la lleva con él a todos lados, pero no se enamora de ella y tampoco piensa casarse con ella. Número 10. En su lugar, sigue buscando a la mujer que lo salvó, que resulta ser nada más y nada menos que la princesa de un reino vecino y que sus papás escogieron para él en un matrimonio arreglado. Al menos alguien es feliz en esta historia. Número 11. El día de la boda del príncipe, las hermanas de la Sirenita le ofrecen un cuchillo con el que podría matar al príncipe y así regresar a casa y convertirse de vuelta en una sirena y pasar el resto de sus días con su familia, que pues son considerables porque recuerden que viven 300 años y la Sirenita solo tiene 15. Amiga, ya para cuando tengas 299 ni te vas a acordar de cómo se llamaba este güey. ¡Hazlo! Número 12, pero no lo hace. En su lugar, se tira al océano con todo y cuchillo solo para morir y transformarse en un espíritu, una hija del aire. Y si logra hacer buenas obras por la humanidad durante 300 años, sí podrá ganar un alma e ir al cielo. No es por nada, pero como que este trato no me parece nada justo, ¿eh? Número 13. Aunque hay muchas interpretaciones de la historia, una de ellas implica que se trata de una carta de amor de parte de Andersen hacia su no novio, Edward Cullen, después de escuchar de su compromiso con una mujer. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Número 14. El cuento de la Sirenita fue escrito en la misma época y además Andersen le escribió una carta a Cullen que no puede dejar lugar a dudas. Número 15. Así dice la carta. Languidezco por ti como por una linda mujer calabresa. Mis sentimientos por ti son los de una mujer. La feminidad de mi naturaleza y nuestra amistad deben seguir siendo un misterio. Casi le dice, cásate conmigo. Número 16. Desde luego, eran casi inicios de 1800 y esto era imposible. Número 17. Con ese contexto, es fácil ver que la Sirenita sea una alegoría para la vida de Andersen y su amor por Cullen. Al menos, al final, la Sirenita encuentra felicidad, o al menos la posibilidad de felicidad. Número 18. En honor a esta historia, hay una estatua de una sirena en Copenhague, Dinamarca, y fue creada en bronce por Edvard Eriksen, y muestra a la sirena en plena transformación a humana. Número 20. Disney casi no hace la Sirenita por culpa de Splash. Número 20. Y si no sabes qué es Splash,
Splash, pues no te culpo, porque claramente no muchos la recuerdan. Es una película live action con Tom Hanks en la que un güey se enamora de una mujer que es secretamente una sirena. Sí, así como suena, no es muy buena. Número 21. En 1985, John Musker y Ron Clements decidieron presentar la idea de adaptar La Sirenita a película animada a Jeffrey Katzenberg, quien entonces era el chairman de Disney Studios. Número 22. Pero Katzenberg dijo, Nel, se parece mucho a Splash, joya de la cinematografía que es, así que no vamos a hacer La Sirenita. Bueno, yo digo que no dijo que Splash fuera una joya de la cinematografía, pero pues imaginemos que así lo dijo. Número 23. Sin embargo, al día siguiente cambió de parecer y aprobó que hicieran la adaptación de La Sirenita a animación. Y pues el resto es historia. Número 24. Bueno, no realmente. En realidad, esta no era la primera vez que Disney trataba de hacer una adaptación de La Sirenita a animación, sino la segunda. Número 25. En 1930 o por ahí, Disney tuvo la gran idea de hacer una colección de animaciones basadas en cuentos de Hans Christian Andersen, incluyendo desde luego La Sirenita, que era muy popular. Número 26. Pero por diferentes circunstancias jamás se hizo. Básicamente atrasaron el proyecto indefinidamente hasta que se quedó en el olvido. Número 27. Cuando el equipo empezó producción en La Sirenita, encontraron el tratamiento que le dieron en ese entonces a la historia y resultó que habían tomado las mismas decisiones e incluso hecho los mismos cambios. Número 28. Principalmente cambiar el final de la historia y también darle más protagonismo a la bruja del mar, eliminando el personaje de la abuela de la Sirenita. Número 29. Al principio, Katzenberg estaba convencido de que La Sirenita sería menos atractiva para las audiencias porque era una película de niñas. Número 30. Pero para cuando estaba por terminar la producción, estaba convencido más bien que sería todo un blockbuster y que llegaría a los $100 millones en taquilla. Ya decídete, Katzenberg. Número 31. Al final, no estaba tan equivocado, porque la película alcanzó $84 millones en taquilla solo en Estados Unidos. Número 32. Eso fue 68% más que Oliver & Company, la película animada anterior del estudio, la cual picharon como Oliver Twist, pero con perros. Y no es una descripción imprecisa, ¿eh? Número 33. De hecho, se considera La Sirenita como el inicio del renacimiento de Disney, en el que el estudio sacó grandes películas de manera consistente, incluyendo Aladdin y El Rey León. Número 34. La Sirenita fue escrita como si se tratara de un musical de Broadway, en el que las canciones son el punto principal de la obra y las que llevan el peso dramático y la trama. Número 35. Después de que contribuyó una canción para Oliver & Company, llamaron a Howard Elliott Ashman para que ayudara con la música. Número 36. Si eres muy fan de Disney, vas a reconocer ese nombre, porque a Ashman se le considera una de las principales influencias sobre el renacimiento de Disney. Número 37. Incluso si no conoces su nombre, seguro has escuchado sus canciones. Él escribió la letra para Little Shop of Horrors, La Bella y la Bestia y Aladdin, entre otras cosas. Número 38. Ashman fue diagnosticado con VIH durante su trabajo en La Sirenita. Sin embargo, continuó trabajando en la letra de sus canciones. Número 39. De hecho, La Bella y la Bestia está dedicada a Ashman con la dedicación a nuestro amigo Howard, que le dio voz a una sirena y a una bestia su alma. Estaremos siempre agradecidos. Uf, qué fuerte. Solo tenía 40 años cuando se murió. Número 40. Es gracias a él que Sebastián tiene un acento caribeño, lo que abrió las puertas para el estilo de música que se utiliza en Under the Sea, Calypso. Número 41. Calypso es un tipo de música caribeña que se originó en Trinidad y Tobago. Quizás sin ese acento, Under the Sea no hubiera estado nominado al Oscar. Número 42. Clement se interesó en hacer una adaptación de La Sirenita cuando estaba en una librería. Cuando la vio, pensó que era ideal para hacer una película animada y además quería trabajar en escenas bajo el agua. Número 43. A La Sirenita se le dedicaron más dinero y recursos que a otras películas animadas de Disney en décadas. Número 44. En esta película se volvieron a usar referencias de actores vivos para los animadores. Es decir, trajeron actores para que actuaran las escenas y después los animaron. Obvio, la animación no es 1 a 1, pero sí contribuye a hacer la animación de manera más natural. Número 45. Esta era una práctica común durante la época de Walt Disney. Número 46. También intentaron usar su famosa cámara multiplanos, que era muy usada durante la época clásica de Disney. Número 47. Sin embargo, cuando trataron de usarla, descubrieron que estaba deteriorada, por lo que fue imposible utilizarla para la película. Número 48. Pero eso no quiere decir que no utilizaron una cámara multiplano, porque sí lo hicieron, solo que la rentaron en una facilidad externa de
animación. Hasta Disney tiene que rentar a veces. Número 49. La Sirenita también fue la última película en utilizar el método tradicional de pintar cada celda de animación a mano. Después de La Sirenita, todas las películas utilizan un método digital para colorear las celdas. Número 50. Después de La Sirenita, lo común era utilizar un sistema desarrollado por Pixar llamado CAPS Ink and Paint. Número 51. CAPS quiere decir Computer Animation Production System, que elimina la necesidad de colorear cada celda a mano, así como del uso de la cámara multiplano y muchos de los efectos visuales. Todo eso lo puede hacer este sistema por computadora. Número 52. Para cuando estaban animando a La Sirenita, ya estaban experimentando con este sistema, y de hecho puedes verlo en uso en una escena de las películas que sí llegó a producción. Número 53. Se trata de la escena en la que el barco de bodas de Eric y Ariel viaja hacia el atardecer. Seguramente si prestas atención lo podrás notar. Número 54. También hay otros elementos hechos por computadora. El carruaje que rebota, partes del barco que se hunden en la batalla final y una escalera en el castillo de Eric. En fin, muchos elementos inorgánicos. Número 55. Estos elementos fueron creados utilizando modelos de alambre en la computadora que después fueron transferidos a arte tradicional y pintados a mano. Así que si no notas la diferencia, no es de sorprender. Número 56. La Sirenita fue la última película de Disney en utilizar la técnica conocida como serografía, que estaba en uso desde 1961 cuando hicieron 101 Dálmatas. Número 57. Hay otro aspecto LGBTQIA+ en la película, ya que la gran villana Úrsula, considerada por muchos como la mejor parte de la experiencia, está basada en el actor drag Divine. Número 58. En ese entonces, Divine ya era famoso por su actuación en la comedia Hairspray, en la que estelariza con dos papeles, uno como hombre y otro como mujer. Número 59. De hecho, Divine fue retratado por Andy Warhol. Número 60. Por cierto, Úrsula no solo es un pulpo con torso humano, bueno sí, pero también es un tipo de sirena, o criatura mitológica menos conocida que lleva el nombre de Secaelia. Número 61. Por otro lado, la imagen y figura de la Sirenita está basada en Alyssa Milano, quien en ese entonces hacía el papel de Samantha Micheli en la comedia Who's the Boss. Este era uno de los sitcoms más populares de la década de los 80. Número 62. Por cierto, fíjate bien, porque las hermanas de Ariel y Ariel forman el arco iris con el color de sus colas. ¡Viva los colores! Número 63. Por poquititito cortan la canción Part of Your World de la película, y eso se lo puedes agradecer a un niño que tiró sus palomitas y las estaba recogiendo concienzudamente en un screening de prueba. Número 64. Katzenberg estaba sentado atrás de ese niño distraído, por lo que pensó que la canción era demasiado aburrida para las audiencias infantiles y que había que quitarla de inmediato. Por suerte, el animador Glenn Keane lo convenció de darle otra oportunidad y probar, ya que la secuencia estuviera más terminada. Número 65. La Sirenita fue extremadamente bien recibida tanto críticamente como por el público en general, convirtiéndose rápidamente en un clásico de Disney. Número 66. En ese entonces, Disney normalmente esperaba varios años antes de lanzar sus películas en VHS para que las familias pudieran adquirirla y disfrutarla en casa. ¿La razón? Pues obvio, dinero. Número 67. Disney tenía la costumbre de relanzar sus películas en el cine cada cierto tiempo y así sacarles más dinero por más tiempo, hasta finalmente lanzar la peli en VHS o lo que fuera popular en ese momento. Número 68. La cosa cambió con La Sirenita, donde Disney decidió lanzar la película en VHS tan solo 6 meses después de su lanzamiento en cines. Desde luego, esta fue una muy buena decisión. Número 69. Ese año vendió 10 millones de unidades. Solo en el primer mes vendió 7 millones. Número 70. Entre mercancía, el cine y el VHS, La Sirenita terminó obteniendo más de $1,000 millones en ganancias. Un grito muy lejano de lo que pensó primero Katzenberg de que ganaría menos solo porque se trataba de una película para niñas. Número 71. También fue nominada a varios premios, incluyendo Mejor Canción Original en los premios de la Academia, los Golden Globes y también los Grammy, todo por su música. Número 72. De hecho, estos 3 premios nominaron 2 canciones de la película, Kiss the Girl y Under the Sea. Sin embargo, en los 3 casos, la ganadora fue Under the Sea. Personalmente me gusta más Kiss the Girl. ¿Y a ustedes? Número 73. Y esto es un poco raro, pero
pero algunas personas alegaban que el sacerdote que estaba presidiendo la boda de Eric y Vanessa tenía una erección. Pero tranquilos, porque en realidad es su rodilla. Número 74. La portada del VHS también tuvo su propia controversia, pues supuestamente había una imagen de un pene en una de las estructuras del castillo. ¿Lo pueden creer? Número 75. Disney y el diseñador todavía sostienen que se trata de un accidente, debido a que hicieron la portada a toda prisa, pero aún así lo corrigieron en el segundo print de la peli. Número 76. Estos dos incidentes llevaron a una mujer en Arkansas, claro que Arkansas, a demandar a Disney por, quién sabe. Al final de cuentas, cesó con la demanda. ¿Quién quiere enfrentarse al ratón por unos simples penecillos? Número 77. Todo este éxito llevó a una secuela, pero es de sorprender que la secuela tardara tanto en llegar. De hecho, esta lleva por nombre de manera súper original The Little Mermaid 2, Return to the Sea. Número 78. En ella, la hija de Ariel, llamada Melody, quiere ir al océano, aunque lo tiene estrictamente prohibido por sus padres. ¿Esto quiere decir que no conoce a su abuelo? ¿Qué demonios, Ariel? Número 79. En efecto, la hermana de Úrsula, Morgana, está enojada porque mataron a su hermana. Y pues, ¿quién puede culparla? O sea, sigue siendo su hermana, aunque fuera un pulpo malvado. Número 80. Después de una lucha, Morgana escapa y promete que tendrá su venganza y usará a Melody para ello, por lo que todos exageran 1000%. Le prohíben ir a Melody al mar, hacen una pared gigante que separa el reino del mar y le mienten a la niña acerca de su herencia sirenal. What the fuck, Disney? Número 81. No por nada, está entre las peores películas para niños del mundo. Una lista de Total Film. Si esta es la número 27, definitivamente no quiero ver la número 1, ¿eh? Número 82. Amigos, no me resistí y me fijé. La número 1 es otra película relacionada con el mar, Shark Tale. Uy. Número 83. Desde luego, eso no detuvo a Disney de seguir haciendo contenido relacionado con la mujer pez. También hubo una serie animada, sí, y una precuela de la película en la que sigues las aventuras de la sirenita en el mar. Número 84. Ariel, junto con sus amigos Sebastián y Flounder, protegen a su familia y al reino de quien quiera hacerles daño, mientras hacen grandes amigos por todo el océano. De hecho, en el primer episodio se hacen amigos de un bebé de orca llamado Spot, que es súper adorable. Número 85. Duró 2 años, tuvo 3 temporadas y 31 episodios, así que podríamos decir que sí tuvo un éxito considerable. Número 86. Originalmente iban a hacer un show con marionetas al estilo Los Muppets, en el que la sirenita era una persona y las criaturas del mar eran marionetas. Número 87. Pero por desgracia, murió Jim Henson, el encargado de Jim Henson's Creature Shop y famoso por sus increíbles marionetas. Y bueno, pues también Disney vio que podía sacar más dinero de una animación más tradicional. Número 88. En 2008 lanzaron otra película, esta vez una precuela de los hechos de la peli, como la animación serializada. Número 89. En esta, el rey Tritón ha prohibido toda la música después de la muerte de su esposa, y Ariel, más joven que en la película original, decide luchar en contra de esta ley con su padre. Número 90. A diferencia de la mayoría de las películas que se iban directo a video de Disney, esta recibió críticas bastante positivas, o decentes al menos. Su punto más débil es la música. Irónico, ¿no? Número 91. Ahora lo que sigue es la película live action de 2023. Número 92. El papel de la sirenita lo obtuvo Halle Bailey, quien, de acuerdo al director, tiene la rara combinación de espíritu, corazón, juventud, inocencia y sustancia, además de una gloriosa voz para el canto. Todas cualidades intrínsecas necesarias para este papel icónico. Número 93. Halle Bailey tiene además una extensa carrera como actriz y cantante. De hecho, tuvo su primer papel de actuación a los 3 años en la película de Disney Let It Shine, para que no digan que no tiene trayectoria, ¿eh? Número 94. Desde luego, también es parte del grupo musical Chloe X Halle con su hermana mayor, y ha sido nominada a varios Grammy por su trabajo ahí. Número 95. Hay algunas diferencias entre la historia de la película animada y la historia del nuevo live action. Principalmente se amplió el papel de Eric para que tenga más motivaciones y más profundidad. De hecho, ahora tiene una mamá, la reina. Número 96. También se profundizó en la parte de Ariel, que es apasionada por el mundo humano. Aunque en la película animada a veces parece que Ariel solo quiere ir al mundo humano por Eric, aquí se enfatiza más que es porque quiere conocer nuevos mundos y otras formas de vivir. Número 97. El papel de Eric es interpretado por Jonah Howard King. De hecho, me atrevería a decir que este es su papel más grande hasta el momento, ¿eh? Número 98. Úrsula será interpretada por Melissa McCarthy, quien ya tiene toda una trayectoria desde que fue Susie en Gilmore Girls. Su papel más reciente fue en Los Simpson como la voz de Calvin. Número 99.
99, Lizzo también audicionó para el papel de Úrsula. Hasta se vistió como Úrsula y cantó Poor Unfortunate Souls en su Instagram. Número 100. Cuando Melissa y Lizzo se encontraron en un evento, tiempo después de que Melissa obtuviera el papel, Melissa le dijo a Lizzo: ¿cómo demonios obtuve el papel? Antes de eso, no sabía que Lizzo también había audicionado. Número 101. Halle Bailey dice que cuando hizo la famosa escena en la que voltea su cabello, casi se rompe el cuello porque su peluca estaba pesadísima. Pero es broma, nadie se rompió nada. Número 102. En algún punto, Harry Styles fue considerado para el papel del príncipe Eric. Sin embargo, hubo problemas de horarios que hicieron imposible que lo tomara. O al menos eso dice Harry. Número 103. Lin-Manuel Miranda, famoso por Hamilton, Moana y otros musicales, es el escritor de 4 nuevas canciones de la película. Número 104. Por fortuna, Alan Menken sigue siendo el compositor de la música, tal como en la película animada. Número 105. La voz de Flounder es Jacob Tremblay, quien tenía solo 13 años cuando grabó sus líneas para la peli. Número 106. La filmación se vio afectada por la pandemia de COVID y tuvieron que detener la producción en marzo de 2020. No fue sino hasta inicios del 2021 que se reanudó. Número 107. La Sirenita en live action estrena el 26 de mayo solo en cines. Para este momento no hay fecha de cuándo llegará Disney Plus, el servicio de streaming de Disney. Y listo, ahora sabes mucho más acerca de La Sirenita que mucha gente. ¿Qué es lo que te pareció más interesante? ¿O qué le agregarías? Dínoslo en los comentarios porque queremos saber qué te parece. Y por cierto, aunque no soy ultra fan de los live actions de Disney, la verdad, se ve que Halle Bailey tiene una voz absolutamente increíble, que hasta eleva las canciones originales de la película animada. Y nadie puede decir lo contrario. Pero bueno, no te olvides de darle like al video, compartirlo, suscribirte al canal por si no lo has hecho y de picarle a la campanita para estar al tanto de las novedades. Soy Ileana de Atomo Network. Hasta la próxima.